Primer libro de Samuel, capítulo 15, busquen en sus Biblias, por favor, porque queremos platicar algo importante. Busquen el primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Cuál es el contexto de esto? En lo que lo van buscando, les voy explicando. Les voy recordando cuál es el contexto. El rey de Israel era Saúl, el rey de Israel. Y había en su tiempo de Saúl un profeta llamado Samuel, uno de los personajes más importantes en la vida de Israel. Rey Saúl recibió una orden de Dios a través del profeta Samuel de ir a destruir por completo a los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Para que nosotros nos demos cuenta. Para empezar, eran un pueblo terrible, terrible. Era un pueblo que inclusive sacrificaba a sus hijos en el fuego a sus dioses. Ellos sacrificaban muy horrible a sus hijos con tal de satisfacer a sus dioses. Entonces era un pueblo muy tremendo y Dios por eso decidió borrarlos porque traían muchas consecuencias muy graves. Entonces Dios le ordena al pueblo de Israel, comandado obviamente por su rey Saúl, que vaya y destruya a los amalecitas por completo. Ese es el contexto de esto que vamos a leer. Y les pido por favor que busquen el versículo 13 ahí de primer libro de Samuel 15, el versículo 13. 13. Obviamente el rey fue, se acercan o lo busca Samuel el profeta nuevamente y le pregunta, ¿cómo te fue? En el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿y por qué? Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl le respondió, de Amalec los han traído. Fíjese, ¿quién era el rey? Él, ¿no? Dice, de Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, obviamente era un hombre, por lo que dice Samuel, lleno de muchos complejos de inferioridad. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, de lo que ya estaba para destrucción y condenación, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, en los sacrificios,
como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bien. Primer error de Samuel. Primer error de Saúl. Desobedecer, ¿no? El desobedecer. Segundo error de Saúl. ¿Cuál fue? Primer error, desobedecer. El segundo, desobedeció. Eso no hace la voluntad de Dios, desobedeció. Segundo error, y a mi parecer, creo que aún más grave que el primero. Más peligroso, diría yo. No, desobedeció. Eso es desobedecer. Segundo error, versículo 20. La Biblia dice que sí desobedeció, es terrible la desobediencia. No, eso es desobedecer. La desobediencia es una cosa, pero ¿sabe cuál fue un error gravísimo de Saúl? Del rey Saúl. Minimizar su desobediencia. ¿Cómo llega? Ya cumplí todo, ya hice todo. Bueno, ¿y eso qué digo? Dijeran por ahí, son ¿qué? Detalles. Okay, sí. ¿El problema dónde está? No solo en Saúl, sino en muchos de nosotros. Minimizar la desobediencia. Mire, todo comienza con permitirnos ciertas cosas. No graves. No graves. No nos permitimos cosas graves. Nos permitimos ciertas cositas. De tal modo que cuando nos dicen, oye, pero ¿por qué hiciste? Pero sí, es una insignificancia. Todo comienza con permitirnos un pequeño desvío. Así comienza. Dice la palabra, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero, bueno, yo nada más te digo, permítetelo. Date permiso de eso. Y verás dónde acabas. Porque todo comienza con un pequeño paso. Mire, fíjese, aquí en esta línea recta está toda la voluntad de Dios y la obediencia y el vivir una vida bendecida, una vida hermosa. Pero un día yo camino con Dios, pero un día me permito esto. Sí. Y al paso del tiempo, ¿dónde voy a parar? ¿Qué hicimos? Porque todo comienza con un pequeño paso. Todo. Bueno, fue algo pequeñito que le oculté a mi esposo, algo pequeñito que le oculté a mi papá, pero detalles.
Así lo hizo Saúl. Saúl dijo, sí cumplí. Yo cumplí todo lo que me dijo. Bueno, y eso que oigo es animal. Ah, bueno, esos son detalles. Todo comienza con un pequeño paso, para bien o para mal. Todo comienza con que te permitas una pequeña raíz de amargura en tu corazón. Chiquita, ¿eh? Verás dónde acaba. Una persona amargada. Es así pequeño. Mire, quiero leer con ustedes Romanos 14, 23. Romanos capítulo 14, versículo 23, es un tema bien bonito el que está en Romanos, bien interesante, en Romanos 14, pero quiero leer la segunda parte, quiero enfocarme en eso. La segunda parte dice, bueno, voy a leer todo, pero en realidad me voy a enfocar en la segunda parte. Pero el que duda sobre lo que come, está hablando acerca de la comida, que algunos creen que se debe comer de todo, otros creen que no se debe comer de todo. Entonces Pablo dice, no se enfrasquen en un lío, quien come de todo, que lo haga con fe, quien no come de todo, que no critique, no hay problema. Entonces dice, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuántas veces, nosotros les hemos dicho lo que dice la palabra del Señor y se lo decimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? No comience de un noviazgo joven, todo comenzó que le toqué la manita, luego la abracé, etcétera, etcétera, y termina todo en un... Así comienza, todo es un pequeño paso, pero ¿qué de malo tenemos? A ver, voy a explicar todo esto. Todo en el Evangelio, mire, todo en el Evangelio de Jesucristo, para vivir una vida espiritual sana, déjeme hablar de esa manera. Todo está dirigido a vivir una vida dependiendo de Dios, ¿vale? El Evangelio es eso, es una vida dependiendo de Dios. Es una vida confiando en Dios. Y es una vida gobernada por Dios. Eso es el Evangelio. ¿Estamos? A veces creemos equivocadamente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú logras hacer tranzas y que nadie te cache, vas a vivir bien económicamente. Al menos un tiempo. Y si eres buenazo para las tranzas, pues nunca te cacharán. Está bien. Pero tú no me puedes venir a decir que eso es vivir dependiendo de Dios. Porque cuando se te presenta la oportunidad de hacer una tranza aquí en el trabajo, que dices voy a recibir grande ganancia, pero tú dices esto no honra a Dios, entonces te regresas y dices no. Se me dio la oportunidad de adquirir inclusive todo esto, no lo voy a hacer, no voy por ahí. Obviamente de primera mano obtendré mucho menos, pero estaré yo viviendo en el Evangelio de Jesucristo, porque estoy gobernado por Él, estoy siendo dependiente de Él, estoy creyendo en la provisión de Él. Es como cuando tú vas a un lugar y está algo bien fácil a la mano para tomar, facilísimo. Es más, nadie te va a ver, nadie te va a ver. ¿Estás seguro que nadie te va a ver?
Y además déjeme ir más allá. Es algo que necesitas. Eso tú lo necesitas. Y hasta dices, mira nada más, Dios me lo puso aquí. Qué bueno es Dios, mira, aquí está a primera mano, nadie me ve. ¿Sabe cuál es el problema cuando tú lo tomas y dices que tú no creíste que Dios fuera capaz de dártelo? Tú lo tomaste. Ya lo tienes, nadie te vio. Sigues viniendo a la iglesia. Sigues cantando. Pero ya empezó un paso. El problema es que cuando una persona vive confiando en Dios, dice, no, yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque yo sí creo que Dios es poderoso para dármelo, sin necesidad de hacer esto. Eso es vivir dependiendo, confiando. Es lo mismo en el matrimonio. En el matrimonio puede haber un problema tremendísimo y tú dices, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque yo tengo fe que Dios va a arreglar las cosas. El que no tiene fe dice, mejor cada quien por su lado. No, yo creo que Dios va a arreglar las cosas. Y al otro día las cosas están peor. No me importa. Yo sigo creyendo que Dios va a arreglar las cosas. ¿Sabe qué va a suceder? Dios va a arreglar las cosas. Todo en el Evangelio es vivir una vida confiando, dependiendo, creyendo en Dios. Cuando yo comienzo a vivir sin dar pasos de fe, sin depender de Dios, sin vivir gobernado por Dios, yo siempre voy a terminar mal. Siempre. Y tal vez, muy probable, en condenación eterna. En condenación eterna. ¿Cómo está el asunto? Sencillo. Me han preguntado, me lo han preguntado, me han hecho preguntas como esta. Pastor, ¿y si yo no diezmo, me condeno? Y yo siempre les contesto lo que dice la palabra de Dios. Pues no. Si tú no te salvas por diezmar ni te condenas por no diezmar, tú te salvas por creer en Cristo. Dice la Biblia, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo tiene condenación eterna. Eso dice la Biblia, ¿yo por qué voy a decir otra cosa? Es un rotundo no. Pero tú, cuando dejas, en ese asunto que me preguntaron, como diezmar, como ofrendar, cuando dejas de hacerlo, has comenzado a dar un pequeño paso. Un pequeño paso, chiquito. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Sigue estando en la iglesia, cantando, orando, y gozas y hablas del Señor, que es bueno, pero ya diste un paso. El problema está en que cuando nosotros nos desviamos tantito, no se nota, pero al paso del tiempo es abismal la distancia. Pastor, ¿y si no me congrego, me condeno? No, ¿cómo crees? Pero has dado el primer paso. Porque Dios dice, no dejen de congregarse. Pero yo no me alejo, como me dice la gente, ¿no? No, yo no me voy a alejar del Señor jamás. Solo de la iglesia. El primer paso. Ahí está cerquita. Ahí está cerquita. Pero al paso del tiempo, Dios está ahí. Cada vez te alejas más y cada vez te alejas más. Porque te permitiste dar un primer paso. A ver, díganme los varones. ¿Y si tu mujer no te respeta, se va a condenar?
que te dice, cállate, te va a condenar. No, va a venir a la iglesia, va a venir al culto y va a estar bien. Va a cantar. Y puedes seguir orando, no pasa nada. Pero ha dado el primer paso. Y al paso del tiempo, al paso del tiempo, cuando te das cuenta estás lejísimos de la voluntad de Dios. Entonces sí pasa. Ese es el mensaje de la predicación, adoración. Porque si no obedezco a mis padres, solo un pequeño paso. Sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en Jesucristo, sigo amándolo. Es un pequeño paso. El Evangelio, la vida de Cristo es morir a ti mismo. Ese es el Evangelio. Para quien no entienda eso, no está en el Evangelio de Jesucristo. Tú ve, por eso el Evangelio de Jesucristo no es una religión, porque tú ve al budismo y el Buda jamás te dice niégate a ti mismo. Tienes que morir a ti mismo, jamás te lo dice. Mahoma jamás te dice eso. La Virgencita de Guadalupe jamás te va a pedir eso, que mueras a ti mismo. Pero Jesucristo sí. Entonces, no te vengas a hacer a la iglesia de Jesucristo una religión, en donde tú dices, no, yo creo en Jesucristo, yo sí le canto, le adoro, todo eso. No rezo, yo oro. Pero te hace una religión porque tienes a Jesucristo como alguien que me da, que me protege, que me provee, pero alguien a quien no le he entregado mi existencia. Alguien que no me gobierna. Voy cuando quiero, así que no hay problema. Todo comienza con un paso. La vida de Cristo es vivir gobernado y dependiendo de Dios. Es algo que se puede solo por la vida de Jesucristo en uno. Les voy a poner un ejemplo, un pequeño ejemplo. Quiero que vaya a Primera de Tesalonicenses 4:13. Es un ejemplo que yo quiero ponerles a ustedes y que juntos conversemos de esto. Carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4, versículo a partir del 13. El apóstol Pablo aquí le está hablando a la iglesia acerca de los que ya murieron. Y que obviamente la iglesia tenía dudas, ¿qué sucede con los que murieron? El apóstol Pablo, para empezar, le llama dormir. No morir, dormir. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también entonces creemos que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí lo que te está diciendo el apóstol y la palabra de Dios es que hay quien duerme en Cristo y quien duerme fuera de Cristo. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Jesucristo. ¿Quiénes duermen en Jesucristo? Dice la Biblia
los que creen que Él murió y resucitó. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? Pero fíjese, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Fíjese lo que está diciendo. Que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué creemos entonces? ¿Qué creemos? Que el Señor vendrá. O sea, yo vivo con esa esperanza todos los días. Si no, ya viviría deprimido. Imagínese el mundo como está. Pero yo sé que el Señor vendrá. ¿Por qué sé que el Señor vendrá? Porque Él murió, pero resucitó. Él vive por siempre. Ahí está. ¡Ey! El Señor vendrá. Si tú no crees eso, pero yo sí lo creo. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que durmieron van adelante. Porque el Señor mismo, hablando de Jesucristo, con voz de mando, aleluya, imagínense eso va a pasar. ¿Lo crea usted o no lo crea? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que vivamos todavía. Los que vivamos, dice. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. No. Yo lo que quiero es que a mí me vaya bien aquí, nada más en la tierra. Bueno, te puedo recomendar: vende droga, se tranza, vuélvete un tacaño de primero. Vas a salir adelante. Sí, no te preocupes. Sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de los que un día murieron en Cristo y de los que viven en Cristo. Los que durmieron dependiendo, creyendo, confiando y siendo gobernados por Cristo, o los que vivimos creyendo, confiando y dependiendo de Cristo. Pero hay algo que se necesita para ir con Él. Y de eso estamos hablando hoy, para que usted no se me confunda. Imagínese esto, piénselo. Me muero, ok, ya me voy con el Señor. Todo el mundo dice, se murió, se va con el Señor. Vale. Sí. Pero ahora, si nos agarra vivos, ¿qué necesitamos para irnos con Él? ¿Qué necesitamos para que sea yo arrebatado de esta vida, encontrarme con el Señor en las nubes y estar siempre con Él? ¿Qué necesito? Fe. ¿Quién lo dijo? Te voy a dar un chocolate, nada más que lo compre, no lo traigo.
¿Qué necesito? Fe. Fe. O sea, si usted dice, oye, ¿tú te vas con el Señor? Pues quién sabe, solo Él sabe. Yo sí sé, te quedas. Te lo digo tal cual, te quedas. ¿Por qué? Porque se requiere una vida de fe. Se necesita fe para eso. Si tú empiezas, no, pero ¿cómo lo va a hacer? No sé, yo no entiendo, a mí que me lo expliquen. Que no, yo no sé cómo, pero va a pasar. Entonces explícame cómo Jesucristo no se echó a perder después de 3 días de muerto. Pues por el poder de Dios, por el poder de Dios. ¿Y cómo seré yo arrebatado? Por el poder de Dios. Entonces, para yo llegar allá por el poder de Dios, ¿cómo debo de vivir aquí? Con el poder de Dios o por el poder de Dios. Amén. Por el poder de Dios. Te vuelvo a poner el ejemplo que te puse hace rato. Aquí lo tienes a la mano, lo que tú necesitas. Nadie te ve. Están descompuestas las cámaras. Nadie te ve. Lo puedes tomar. Y hasta regresar diciendo, Dios me bendijo. Aquí está. Pero cuando tú dices, no, ¿por qué? Porque no honra a Dios eso. Y yo creo que Dios me lo va a dar sin yo hacer robo. Dios me lo va a dar sin yo necesitar de robar. Dios me lo va a dar. Dios te lo va a dar y tú vas a experimentar el poder de Dios. Entonces tú vives experimentando el poder de Dios. Es que entre mi esposa y yo ya está la cosa, ya no se puede. Búscate otro, me busco otra y vivimos todos en paz. No me importa. Yo me voy a aguantar aquí y voy a ver el poder de Dios. Y vas a ver el poder de Dios. Ahora quiero que digan amén, porque el ejemplo estaba bueno. Yo creo, entonces como yo vivo dependiendo del poder de Dios, el poder de Dios me va a llevar, me va a arrebatar a las nubes un día. Ahí me voy a encontrar con mi Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Por eso, en la vida en Cristo, todo es dependencia de Dios. Todo es vivir creyendo en Dios. Y mira un día lo que te va a pasar. Te lo aviso porque te va a pasar. O ya te pasó. Sí, tú dices, sí, amén, gloria a Dios, yo voy a dar diezmos al Señor y yo voy a vivir. Porque el diezmo no es otra cosa que vivir dependiendo de Dios. Pero imagínate, tú dices, no, yo doy diezmo al Señor. Sí, acá. Y un día, justo el dinero de ese diezmo es la medicina de tu hijo. Justo hasta dice, no puede ser. Justo lo que tengo aquí es la medicina de mi hijo. Yo sé que te ha pasado. A mí me ha pasado. Justo. Cuando tú dices, si no me alcanza para la medicina, tendré que ver la gloria de Dios. Y la he visto. He visto la gloria de Dios. Más de una vez. Más, muchas veces. Mi esposa y yo, ¿qué vamos a hacer?
dependemos de Él. Y hemos visto su gloria. Y por eso seguimos aquí, bien felices, esperando su regreso. Porque si vivimos por la gloria de Dios, por el poder de Dios, también nosotros experimentaremos el poder de Dios de ser arrebatados. Gloria a Cristo. Y un día le dijo Dios a Abraham, Abraham, vas a tener un hijo. Imagínense que esa promesa Dios se la hace a Gabino, se la hace a Samuel, se la hace a Christopher. Tú dices, está bien, ¿no? Pero no necesitas del poder de Dios. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, su esposa era estéril. Y ya eran ancianos, ya no funcionaba ninguno de los dos. Y Dios le dijo, vas a tener un hijo. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios y llegó el hijo. ¿Cómo llegó el hijo? Por el poder de Dios. Es decir, él tuvo que caminar en fe. Escucha, tú siempre vas a caminar en fe. Siempre. La vida cristiana es así, ahora y siempre. Siempre es un camino de fe. Siempre, siempre, siempre y siempre es un camino de fe. Pero cuando tú tienes un trabajo próspero y gloria a Dios, dices, no, Dios bueno, Dios precioso, y de repente te corren el trabajo, te roban todo y te quedas sin nada. ¿Qué haces? A llorar. Espérate, tú decías que Dios era poderoso. Sí, pero ya no tengo nada. Pero tú dijiste que era un Dios poderoso. No importa que no tenga nada hoy, Dios sigue siendo poderoso. Y yo sigo confiando, y yo sigo dependiendo. Yo sigo feliz. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y yo he de ver su gloria. Yo voy a ver la gloria de Dios siempre en mi vida. Y un día ya, por fin nació el hijo de Abraham. Pero como la vida en Cristo, la vida espiritual siempre es un camino de fe, ya que Dios le dijo a Abraham, y en este hijo van a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque a través de Isaac, el hijo de Abraham, nació Jesucristo. Y Abraham lo creyó. O sea, de este hijo van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y lo creyó. El viejito ahí andaba y Dios le habla y le dice, hey, ve a un monte que te voy a mostrar y ahí me sacrificas a tu hijo. Y Abraham le dijo, sin problema, vámonos. Lo llevó, lo amarró, lo iba a sacrificar y Dios le dijo, no, tranquilo. ¿A dónde lo estaba llevando Dios? A una vida de fe. ¿A dónde Dios te lleva siempre? A una vida de fe. Siempre, siempre, siempre. A ver, haz cuentas. A ver, Dios, me prometiste que este hijo iba a ser, a través de él benditas todas las naciones de la tierra. Y si lo mato, pues ya no, entonces mejor no lo mato. Veas si haces cuentas. Señor, tú me prometiste esto, pero pues si doy lo que tú dices que dé, ya no me alcanza, mejor no lo doy. No, Abraham dijo, Dios es poderoso para levantarlo aún de la misma muerte, así que no tengo problema. ¿Cómo vivió Abraham? Viendo el poder de Dios por la fe que él tenía. Siempre nos va a llevar a eso, porque luego hay gente que tiene conflicto. Pero ¿por qué tenemos que dar y por qué tenemos que hacer? Porque Dios siempre te lleva a vivir una vida de fe dependiendo de Él. Siempre. Así es siempre. Dice la palabra del Señor, imagínense. Dice la palabra de Dios que un día había una mujer que era viuda. Imagínense, mujer viuda.
anciana, viviendo en un país donde hay sequía, no ha llovido en años. ¿Qué esperanza tiene esa mujer? Ninguna. Y Dios le habla al profeta Elías y le dice, ve con una anciana, yo ya le hablé, dice, yo ya le hablé, ve con ella y dile que te dé de comer. Y cuando este hombre llegó, vio a la mujer, le dijo, ¿qué tienes para comer? Le dijo, mira, tengo tantitita harina, tengo, pero tantito aceite. De hecho, estaba buscando unos palitos ahorita para cocerme una torta, un bolillo, para que usted me entienda, porque ve torta, piensa en las pachucas. No, en un bolillo. Dice, partirlo a la mitad, que lo coma mi hijo, coma yo y dejarnos morir. A eso. Y el profeta le dice, ¿era para ti, para tu hijo? ¿Lo último que tienes? Sí, dámelo a mí. ¿Y quién cree que hizo la mujer? Dijo, encajoso. No, le dijo que me muera unas horas antes, después. Ven. Y dice la palabra de Dios que la harina nunca se le acabó y que el aceite nunca se le escaseó. Eso se llama vivir dependiendo de Dios. Vivió bien. Y si usted lee la historia de esa mujer, vivió bien. Porque eso es lo que Dios quiere para su iglesia, para los que creen en Él, que vivan bien. Pero dependiendo de Dios. Viendo su gloria. Si tú te permites un día tantita desobediencia, pero poquita, nada más. Parece que no pasó nada, ¿verdad? Todavía sigo aquí, todavía sigo aquí. Sí, pero ya emprendiste un camino. El paso del tiempo te va a llevar. Nadie, escúchame, quiero terminar diciéndote esto. Nadie que ama a Dios y que está gobernado por Dios, nadie se aleja del Señor de un día para otro. Nadie. No es que yo caminaba bien y de repente me fui. No. Desperté un día lejísimo. No, eso no pasa. Eso no pasa. Sucede que un día te permitiste algo. Dejaste algo entrar en tu corazón. Escuchaste algo que no debiste haber escuchado. Escuchaste a alguien que no debiste haber escuchado. Permitiste que entrara en duda en tu corazón. Empezaste a murmurar. Empezaste a criticar. Empezó la amargura en tu corazón. Cuando te das cuenta estás lejísimos. Por eso se celebran primicias. Porque estoy convencido que para Dios, en mi vida, es lo primero siempre y lo mejor siempre. Lo primero es para Él, después para los míos. Lo mejor es para Él, después para los míos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Mismo Romanos, que lo estudiamos en esta semana. Dios te dice a ti, si lo que tú consagras como primicia es algo que tú me das a mí, yo voy a hacer que todo el resto de este año tenga las mismas características. Sea lo mejor, sea lo primero que yo te daré a ti. Ahora, pero quien determina eso somos nosotros. Dios es bueno, Dios es precioso. Quiero hacer dos cosas. Primero, orar por ti. Porque si te has permitido tantito oíste la voz de alguien en vez de la voz de Dios.
tu lógica, como alguien lo dijo por acá, tu pensamiento, tú pensaste, no, pero si tú pensaste en vez de caminar en la voluntad de Dios, yo te digo que te permitiste un paso y de ahí caminarás, de ahí en adelante, cada vez alejándote más y un día dirás, no sé qué me pasó, ya no siento el mismo entusiasmo de antes, ya no siento el mismo amor de antes. Y tú mismo dirás, antes yo lo hacía con entusiasmo, antes yo estaba, inclusive asistía a los cultos con entusiasmo, hoy algo se ha apagado. Yo te digo, sí, se apagó algo, te permitiste algo. Y de ahí te fuiste poco a poco, a paso del tiempo, alejándote cada día más. Quiero orar por ti, en el nombre del Señor. No te permitas eso. Y la cosa está peor, cuando ese permiso es hombre y mujer, esposo y esposa. Porque todavía cuando el hombre se pone al brinco, la mujer se pone al brinco, bueno, pues regresa. Pero cuando los dos dicen, bueno, pues sí, vámonos de la mano, es bien difícil. Dice la palabra de Dios, mejor son dos que uno, porque si uno tropieza, el otro le dice, levántate. Hay que también, mujer o varón casado, si tú has visto que se permitieron algo, ¿por qué no te pusiste al brinco? Y decir, no, yo no permito eso. Regresa. ¿Me estás entendiendo? Si te permitiste algo. Luego hay hijos, ¿verdad? Hay hijos que ya los tienen hasta acá los papás. Hasta acá los tenemos, hasta acá. Eso porque no tengo copete, sino hasta el copete hasta acá arriba. Ya me tiré fastidiado. Sí, dale gracias a Dios, porque está duro, no deja, porque te está viendo tu papá que tomaste un primer paso. Regresa. Tomaste otro, te va a regresar. Cierra tus ojos para que no te distraigas solamente. Padre, yo te quiero rogar por tu iglesia, por si alguno de nosotros se ha permitido un pequeño paso fuera de tu voluntad. Si la lógica, si su pensamiento, si escuchó a alguien decir algo, si escuchó algo, si escuchó un comentario, si alguien le dijo, mira, es que las cosas no son así y es contrario a tu palabra y se permitió un primer paso, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Habla a la vida de tu iglesia. Yo creo que hoy has hablado a la vida de tu iglesia. Pero revela tu palabra a la vida de tu iglesia y a la vida de los que estamos aquí. Porque ese primer paso parece que todo está bien, parece que no pasa nada, parece que no nos alejamos, parece que ahí seguimos. Solo nos permitimos algo muy pequeño, un pequeño permiso que nos dimos, un pequeño acto que no nos lleva a depender de ti, que no nos permite confiar en ti. Porque escuché la voz de alguien que me dijo esto, aquello, y yo lo creí porque tiene lógica. Porque si yo le digo a alguien hoy que Cristo viene y que me recogerá en las nubes, me va a decir que estoy loco. Pero cada acto de fe que yo hago, también dirán que estoy loco. Hasta cuando el Señor me ha dicho, no lo lleves al doctor. Yo espero ahí, hay quien me dice, estás loco. Pero hemos visto tu gloria. Porque tu palabra dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y solo quien vive dependiendo, confiando, verá la gloria de Dios. Y por la gloria y el poder de Dios, yo un día te encontraré contigo
me encontraré contigo en las nubes, porque yo creo que tú moriste y que resucitaste. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Rey. Perdónanos si nos hemos permitido un pequeño paso fuera de tu voluntad.